Hola amigos, muy buenas tardes a todos y a todas nuestras amigas y amigos de Epilepsia y Juventud Chile y a todos los que nos visitan esta tarde. Mi nombre es Cristina, soy parte de Epilepsia y Juventud y hoy tengo invitados muy especiales para ustedes, una charla muy entretenida, muy motivadora, así que vamos a esperar un poco que se nos unan más personas. Mientras tanto, los quiero dejar invitados a todos a seguir en nuestras redes sociales de Epilepsia y Juventud Chile, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Bueno, nuestro invitado especial del día de hoy es Jorge Moena. Él es kinesiólogo y nos va a conversar un poco sobre la hipoterapia, equinoterapia. Son muchas las preguntas, así que recuerden que durante toda la entrevista pueden preguntar, comentar, opinar y a medida que vamos llevando la conversación, vamos a ir diciéndolas por el chat. Y también tenemos a nuestro invitado, otro miembro de Epilepsia y Juventud, que es Claudio. Y además tenemos nuestro invitado especial, sorpresa, que más adelante lo vamos a presentar. Así que los dejo, vamos a esperar a que aparezca aquí nuestro invitado Jorge del Centro Ecuestre Cahuel Tuniche, y Claudio, aquí está nuestro colega de Epilepsia y Juventud, Claudio. Hola, Claudio. Hola Cristi, hola a todos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido, Claudio. Allí Jorge, él es de Cahuel Tuniche, nuestro invitado de hoy, que nos va a dar nuestra charla. ¿Usted también? Sí, hola, ¿cómo estás? Súper. 1, 2, 3, probando. Y nuestro invitado especial del día de hoy, Dagoberto. Dagoberto es hipoterapeuta de Equitación para Ecuestre de Chile. Hola, Dagoberto, buenas tardes. Bienvenido. Hola. Hola, ¿qué tal? Estos son todos nuestros invitados del día de hoy. Espero que sea una muy entretenida charla con mucha información, muchas preguntas, que haya harta participación de la gente. El panel del día de hoy. Así que, bueno, comencemos. Si todo está listo, tenemos a la gente. Así que, para conocernos un poco más, Jorge, por favor, cuéntanos cuándo y cómo empieza este maravilloso proyecto que ustedes formaron para conocernos, para conocer un poco tu historia. Preséntate y presenta tu centro también. Ya, súper. Gracias, Cristina. Bueno, saludar a todos, aprovechar y darle la bienvenida a esta bajada de información, porque aquí es un momento para aprender. La verdad es que estamos aquí para poder entregar esa herramienta a personas que a lo mejor no conocen tanto de esta terapia. Y bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia como profesional y traje a un amigo que él podría hablar desde su experiencia ya profesional, pero ligado al mundo deportivo junto a los caballos. Entonces, idealmente que generen todas sus preguntas, me voy a presentar. Soy Jorge Moena, kinesiólogo. Llevo 6 años trabajando como hipoterapeuta. Me certifiqué en la Universidad de Chile con su diplomado. Y ahí pude ejercer durante mucho tiempo, trabajé en una escuela especial, después tuve la oportunidad de formar varios centros de hipoterapia, en los cuales está Cahuel Tuniche, que es el que actualmente me desempeño, en Rancagua, en la ciudad de Rancagua, y tuve la oportunidad de formar varios centros, varios en la región metropolitana, también acompañé la formación de unos centros en la Patagonia, que fue bastante enriquecedor porque uno así va aprendiendo, o sea, en verdad uno se va nutriendo de las diferentes experiencias, de las necesidades de las diferentes personas. Así que ya llevo 6 años, como les contaba, trabajando en esto. Generalmente me dedico más al área de neurorehabilitación infantil, y actualmente estoy trabajando como hospitalización domiciliaria en esta misma área. Así que eso, y con lo de hipoterapia comenzó esto un proyecto que partió con Carol, Carol Uribe, ella es la directora del centro de Cahuel Tuniche acá en Rancagua y nosotros nos conocimos en el diplomado. Y en base a eso, viendo la necesidad, ella es profesora de educación diferencial, viendo la necesidad de la población, decidimos iniciarnos con un proyecto incipiente, el cual ha logrado perdurar durante tanto tiempo.
con un enfoque ya, por ejemplo, el año pasado hicimos casi 10.000 intervenciones que no dejan de ser, ¿ya? Así que nos sentimos orgullosos como Cabo El Peniche de poder permanecer. En este tiempo de pandemia ha sido complicado, pero ha sido enriquecedor y obviamente los apoderados que han vuelto a las terapias se han visto beneficiados, así que contentos de eso. Perdón. Perdón, ahora sí. Lo importante es que ya han podido retomar un poco sus actividades dentro de todo el curso de la pandemia. Este año tan especial para todos. Eso, claro. Sí. Así que, Bueno, la gran pregunta, Jorge, ¿qué es la zooterapia o la terapia con animales? Vamos a partir introduciéndonos ya de a poquito en el tema de fondo que nos convoca. Super, mira, vamos a hacer un desglose. Espérame que parece que estoy... Ya no. Yo tengo un pequeño retorno. No sé si seré yo, pero yo tengo todo apagado. Yo no sé, estoy bien. Sí, bueno, la zooterapia en verdad son las ciencias que envuelven las terapias en torno a un animal, ¿ya? Las terapias buscan, obviamente, el objetivo de rehabilitar a personas que vienen con alguna necesidad, ya sea física, cognitiva, emocional. Entonces, cuando participa el animal dentro de este triángulo de la zooterapia, y el profesional puede entregar sus beneficios terapéuticos a través del animal, se convierte en esto de la zooterapia. Y en eso está, por ejemplo, la canoterapia, está la hipoterapia, está la terapia asistida con animales de granja, están las terapias con delfines en otros países, ¿cierto? Entonces, las terapias asistidas con animales, o zooterapias, aquí en Chile predomina la canoterapia, ¿cierto? Que muchas personas lo conocen. Y también está la hipoterapia, que es el tema que vamos a tratar hoy dentro de las equinoterapias. Vamos a diferenciar los conceptos de qué es equinoterapias y qué es hipoterapia en sí. Porque las equinoterapias son todas aquellas terapias que utilizan al caballo ahora, hacemos la diferenciación de las terapias, utilizamos al caballo y como elemento terapéutico o como herramienta terapéutica, y nosotros lo denominamos como coterapeuta al caballo. Y es ahí donde las equinoterapias, ¿cierto?, tienen diferentes definiciones, diferentes eslabones. Y ahí es donde yo les voy a conversar sobre lo que es hipoterapia. Después Dago podrá profundizar un poquito más en lo que es equitación terapéutica, ¿verdad? Y después poder contarles un poco sobre la equitación para ecuestres. Esa es la siguiente pregunta que nos trae. ¿Cómo se posiciona la hipoterapia dentro de la zooterapia? Aquí háblanos un poco, ahora sí, sin adelantarse, sobre la diferencia que hay entre la equinoterapia, la hipoterapia. Ya nos comentaste un poco sobre cuál es la terapia con animales que más se utiliza. Así que háblanos un poco más de la posición de la hipoterapia y de la equinoterapia, las diferencias. Cuéntanos ahora sí un poco sobre ese tema. Súper, mira. Bueno, la hipoterapia, las equinoterapias son lo que envuelven toda ciencia en torno al caballo, ¿ya? Se conocen beneficios incluso de la equinoterapia con jinetes que ni siquiera montan, o usuarios que ni siquiera montan. Y eso es porque solamente el estar en contacto con un animal, en este caso el caballo, genera múltiples beneficios emocionales, de estados de ánimo. Entonces, eso genera muchos beneficios para el paciente y uno podría ya incluso en ese momento empezar en una equinoterapia. Por ejemplo, los psicólogos utilizan mucho los caballos como coaching para poder diferenciar o comprender
cuál de los funcionarios de su empresa tiene diferentes expertices, diferentes cosas o rasgos que le interesan, como el liderazgo, la resolución de problemas. Entonces, el psicólogo puede poner en una cancha, ¿cierto? A muchas personas dentro de un mismo picadero con muchos caballos y diferenciar cosas que le puedan servir, por ejemplo, a nivel laboral. Entonces, también se puede trabajar desde el suelo y existe también la hipoterapia como ya una rama así concreta de intervención directa con un usuario que necesita una rehabilitación, ¿ya? Entonces, una persona que tiene alguna necesidad, ya sea una necesidad de psicopatía especial, alguna necesidad física, como trastorno motor o alguna necesidad cognitiva, también las personas que tienen trastornos de la comunicación y la relación, se utiliza el caballo como un vehículo de información, ¿ya? Y la hipoterapia se divide en hipoterapia pasiva e hipoterapia activa. Hipoterapia pasiva es solamente el hecho de generar beneficios en la monta del caballo. Nada más. Nosotros tomamos un usuario, lo subimos sobre el caballo y los beneficios son inherentes al movimiento del caballo. Esto se llama hipoterapia pasiva. Y la hipoterapia activa es cuando le agregamos ejercicios que son con objetivos específicos para ese usuario, los cuales van a beneficiarlo en su terapia, en su proceso de rehabilitación, ¿ya? Y ahí va a depender del terapeuta que esté guiando esa sesión, cuáles son esos ejercicios. En esto existen muchos terapeutas, está el kinesiólogo, están los terapeutas ocupacionales, están los educadores diferenciales, los psicólogos, las fonoaudiólogas. Entonces, para que exista hipoterapia como concepto, tiene que haber una persona que esté ligada a la rehabilitación de otro y que tenga la capacidad de poder meter estos conocimientos a través del caballo para generar objetivos terapéuticos en beneficio del usuario, ¿ya? Entonces, ahí es como la posición de hipoterapia. Y por, si me permite decir algo, y por disculpa, ejemplo, si me permite decir algo, Jorge, ¿sí? yo me encuentro un ignorante en esta materia, porque, verdad, yo tengo epilepsia desde hace muchos años, desde que nací, pero en mi época, cuando me diagnosticaron, no existía mucho conocimiento de estos temas y no estaba la posibilidad de realizar un tratamiento en este sentido. Entonces, era más convencional. En aquella época no estaba la idea de terapias complementarias ni nada por el estilo. Y los beneficios que te puede otorgar esto deberían ser muy buenos, si lo vemos desde ese punto, porque no solo es emocional, sino que además es físico y con un profesional a cargo. Entonces, ¿cómo logran diferenciar cuál es la medida en la que uno puede realizar esta terapia? Porque hay un profesional, pero ese profesional, ¿cómo? ¿Tiene que estar especializado en el área ecuestre también? ¿O tener alguna expertise más o menos en trabajo con el animal? Sí, mira, o sea, idealmente, como te contaba, la hipoterapia en sí es la rama de estas ciencias de la quinoterapia que busca la rehabilitación, ¿ya? La rehabilitación física para que logren sus objetivos, que incluso el profesional los puede determinar en suelo, o sea, uno extrapola sus objetivos y los pasa al caballo. Idealmente la persona que está a cargo de la sesión para poder determinar los objetivos tiene que ser un profesional dedicado a la rehabilitación, porque eso te va a brindar herramientas que uno después puede convertirlas en todos los procesos que uno puede hacer sobre el caballo. Y a su vez existen entidades, ¿cierto? Como casas de estudio, en este caso la mía, que yo estudié en la Universidad de Chile. El diplomado a mí me entregó herramientas por las cuales cambiar cosas que yo trabajaba a lo mejor en suelo o en otro ambiente y utilizar al caballo como un vehículo para llegar al mismo objetivo. Entonces, Perfecto. idealmente el profesional tiene que ser un profesional íntegro ligado a la rehabilitación de personas. Eso iba a preguntar respecto a eso. ¿Qué profesional es es el idóneo para poder llevar a cabo esa tarea? Sí, mira, como hipoterapia en sí,
idealmente tiene que ser un profesional ligado a la rehabilitación. Eso es como algo fundamental, porque podríamos encontrarnos con la dificultad de subir a una persona arriba del caballo y no contar con las herramientas que necesita esa persona para poder alcanzar sus objetivos. Entonces, ahí es súper importante que al momento de encontrarnos con hipoterapia, ¿cierto? O yo como persona, como usuario, ir a buscar la hipoterapia, vea que el profesional que está detrás, ¿cierto? Es un profesional acorde a la rehabilitación y además tiene su formación en hipoterapia, lo cual le va a permitir cumplir con los objetivos que necesita. Porque si no, podríamos caer en el error y el usuario se va a ver desbeneficiado con esto. Ahora, ligándome un poco a lo que tú estás comentando, me gustaría que nos contaras un poco cuáles son los beneficios de la hipoterapia y aprovechar también de que Dagoberto, porque que él nos pueda contar un poco sobre su experiencia respecto a la hipoterapia. Así que partamos primero que tú nos cuentes un poco los beneficios y luego que ahí Dagoberto nos pueda contar un poco desde su punto de vista. Mira, la hipoterapia, podríamos estar hablando toda una tarde, de hecho hay un diplomado que habla sobre todos los beneficios, pero los voy a resumir en los más importantes. Los beneficios, el beneficio fundamental de la hipoterapia es el movimiento del caballo. El movimiento mecánico que provoca el caballo sobre el jinete. En este caso, el jinete es la persona que recibe el estímulo y por ende recibe todos los beneficios de esta terapia. Entonces, el jinete, una vez el caballo y el caballo con su paso, el caballo lo va estimulando al sistema. Estimula a nivel vestibular, estimula a nivel sensorial, de diferentes formas, a nivel táctil, progresivo, y también con el calor que genera el caballo, y el ambiente va estimulando al individuo, solamente en el y obviamente los beneficios son inherentes al movimiento, o sea, mejora la postura, mejora el control del cuerpo, disminuye en cierto grado y de cierta forma la espasticidad en pacientes con parálisis cerebral, que presentan una condición adicional la espasticidad. Y una de las cosas fundamentales de los beneficios es que simula o da la sensación de marcha. Es muy similar a estar caminando, que el paso alternante del caballo provoca que el cuerpo a nivel superior después de la técnica genere compensaciones que son cadenciantes, alternantes, rítmicas, muy similares a la marcha o la marcha ordinaria de un segundo. Entonces, uno como gran beneficio podría decir que la hipoterapia es una herramienta que estimula la marcha y podría entregarle beneficios a nivel locomotor a una persona que tiene alguna alteración. Después están los beneficios emocionales, o sea, el hecho de estar en contacto con un animal te cambia el día, ¿ya? Te alegra, te da mucho más vitalidad, uno puede estimular a las personas a través de las emociones, entonces si viene de ahí, sube el caballo y cambia automáticamente el estado de ánimo en el que está. También a nivel psicológico, con la misma herramienta, poder intervenirlo, entonces hay beneficios a nivel psicológico, y también así como a nivel social o de la participación. La hipoterapia tiene, como les decía, podría ir paso a paso cada uno de los beneficios. El principal es el motor, después viene la parte psicológica, la emocional, y también mucho de la parte social, porque aquí en el centro, obviamente hoy es más difícil la pandemia, pero en el centro se genera un ambiente muy entretenido entre las familias, con diferentes patologías, chicos que vienen más grandes, otros más pequeños, viene la familia entera, entonces hay harto del ambiente social. Y eso también es uno de los beneficios que nos entrega esta terapia, porque al trabajar con animales, trabajamos con un ser vivo y es una terapia en salud.
tiene múltiples Claro, beneficios. es un impacto totalmente distinto el estar encerrado en una terapia súper medido a estar al aire libre con un ser vivo que te está dando en el fondo las herramientas para realizar la terapia. Sí, pues, y hay No, y que además pensar que tienen la muchos ventaja completa. vienen de la terapia tradicional en box, entonces al traerlo al Claro. caballo se ven muy así como impactados y al final trabajamos las mismas cosas que podríamos trabajar en un box. Aparte que el caballo grande impacta mucho a todas las personas, Sí. entonces como que me gustaría escuchar Afectada sobre a eso, Dagoberto, Claudio. Me gustaría sobre escuchar a eso Dagoberto. un último punto que... Oh, perdón, disculpa, hay un desfaz de tiempo. Adelante. Sí, sí, es que me gustaría darle la palabra a Dagoberto, que él es hipoterapeuta y es del grupo de Equitación para Ecuestre de Chile. Entonces me gustaría un poco escuchar su historia, su relación con la hipoterapia, un poco sobre lo que tú haces. Cuéntanos. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, 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 se súper. escucha. Bueno, me presento, mi nombre es Dagoberto Valdés, soy profesor, equinoterapeuta y jinete para ecuestre. Bueno, Ah, actualmente, así era. sí, y actualmente estoy dentro de la directiva de la Comisión para Ecuestre de Chile, de la Federación Ecuestre, y ya desde el lunes como presidente subrogante por el tema de las vacaciones. Ah, ya, muy bien. Ahí tenemos harto trabajo. Bueno, partir diciendo que desde el área profesional, yo soy profesor, y la equinoterapia, como bien decía Jorge, tiene subáreas. Tiene la hipoterapia, que se divide en activa y pasiva, la equitación terapéutica y la equitación adaptada. La equitación adaptada es equitación especial y paraecuestre. Equitación especial son problemas netamente cognitivos. Y la equitación paraecuestre es, como dice la palabra, que nadie lo comprende mucho, es paralelo a una actividad ecuestre que es sensorial, vale decir, problemas de falta de audición, problemas de la visión o problemas físicos. Eso sería el paraecuestre. Ya. Para tales Para problemas asociados, que no tengan que ver con el tema, no tengan que ver con el tema neurológico ni nada de eso, sino que con temas más físicos como tal, claro, para ecuestre. claro. Dentro de eso hay dos disciplinas que se reconocen como paraolímpicas, que está el tema de el dressage, que es el adiestramiento en sí, y es el enganche. El enganche en Chile no hay jinetes de enganche para ecuestre, pero sí hay adiestramiento, como lo soy yo, que soy 3 veces campeón de Chile. Nah, qué honor entonces tenerlo Fantástico, aquí con nosotros. tremendo Un invitado. aplauso para ti, Dagoberto. Bueno, Sí. como decía Jorge, bueno, para hacer el tema de la equinoterapia, bueno, tenemos a un profesional que en este caso puede ser un kinesiólogo que se encarga de la hipoterapia. Podemos tener un educador o un docente en la parte de equitación terapéutica o un psicólogo que ve proceso, un proceso puede ser psicológico o un proceso educativo, y ya cuando estos jinetes o estos usuarios ya son capaces de manejar el caballo, ya pasó un tiempo, no podemos decir hasta aquí llegamos y chao, te fuiste para la casa. Claro, entonces Claro. pasan a la parte, claro, pasan a la parte deportiva. En la parte deportiva, nosotros nos clasificamos en diferentes niveles de acuerdo al grado de discapacidad. Ojo con eso, no es por las habilidades que tenga el jinete. Entonces, tenemos grado 1, que es 100% paso, grado 2, que es 70% paso, 30% trote, grado 3, 70% trote, 30% paso, cuarto nivel, paso, trote y galope, con movimientos laterales al trote, y quinto nivel, paso, trote y galope con movimientos laterales al galope. Eso básicamente... Esto meramente en el área del entrenamiento, ¿no es cierto? Del claro, domaje del caballo. Claro.
pasa que, por ejemplo, para nosotros participar en todo lo que es la terapia y posteriormente el deporte, nosotros nos fijamos en una tipología especial de caballo. No quiere decir la raza, sino quiere decir el temperamento del caballo, la alzada del animal, diferente. Claro. Y por eso, aparte del profesional que lo puede ser de la educación o de la salud, tiene que haber alguien ligado al mundo ecuestre. Claro. Puede ser, no puede ser una persona que nunca ha tenido un contacto con un caballo, dar una ayuda y que maneja el caballo. Tiene que siempre haber alguien capacitado, ligado al mundo. Claro, porque el ecuestre que nosotros le llamamos tiene que estar encargado netamente de la mansedumbre del animal, de tirar al caballo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ser vivo, el cual tiene frustraciones, claro, tiene miedo. No sé, puede ser que hoy día el animal amaneció de mal humor y puede pasar. Entonces, él tiene que saber reaccionar a cualquier adversidad que nos implique el ambiente. Claro. Por ejemplo, nosotros podemos trabajar con yeguas. Y como bien dice el dicho, pueden ser bien yeguas para sus cosas. Y... se puede poner chúcaro el animal ahí. A ver, más respeto. Andar en freno y tenemos que saber controlar eso, y eso no lo podemos ver, no lo puede ver el profesional, el kinesiólogo, sino que tiene que ver alguien que esté la persona que sabe. Claro. Dentro de eso, bueno, nosotros nos fijamos en lo que es la transmisión calórica del caballo y el movimiento tridimensional, como bien dijo Jorge, esa es la gracia de las terapias. De la terapia del caballo, que es nuestro coterapeuta. Si un caballo, por ejemplo, tiene una lesión y no tiene un buen patrón de marcha, va a entregar una mala terapia al usuario. Claro. Entonces, todos esos detalles lo tiene que ver fuera de un equipo multidisciplinario, como puede ser un herrero, puede ser un veterinario, y que no necesariamente tienen que estar en la terapia en sí. Claro, porque una cosa es el bienestar, una cosa es el bienestar del animal y otra cosa es la persona. Entonces, el que está encargado de la persona no tiene conocimiento sobre el animal, entonces ahí tienen que dividirse en el fondo un poco. Yo me fijo en todo lo que es el bienestar del caballo y yo en la persona, y hacemos un equipo. Claro, por eso lo que nosotros hacemos es una terapia complementaria y no alternativa. Es un complemento a, por ejemplo, lo que hace Jorge, lo que puedo hacer yo como profesional de la educación, pero en ningún caso reemplaza, es como ya, me quedo con el caballo, pero no hago esta terapia. No, es un complemento, todo tiene que ir de la mano. Ahora yo tengo una pregunta respecto a algo que tú comentaste, que el caballo, por ejemplo, esté cojo, ¿afecta porque tiene que haber una sincronía del movimiento y que todo eso se ve influenciado? Claro, porque de partida tiene que entregar, a ver, si, por ejemplo, lo voy a poner en el tema humano. Si tú tienes un tema, una piedrita en el zapato y te molesta, o andas con el pie torcido, ¿cómo te sientes tú? Mal. Listo. Sí. Es como, sí, por eso nosotros antes de realizar una terapia también realizamos un vínculo. No es llegar y subir, hola, vení primera vez a ver los caballitos, te subimos arriba y chao, no. Y listo, y adiós. Claro, arriba, sin costumbres, sin conocimiento, nada. Claro, para acotar, es importante que el caballo tenga una óptima condición de salud y también un óptimo entrenamiento, porque lo que uno busca como hipoterapeuta no es que el caballo deje de ser caballo, o sea, el caballo yo lo suelto y después corre, salta, se muerde con su amigo, se voltea, ¿cierto? Hace cosas como caballo. Yo no espero que el caballo lo suelte y sea un animal fome, que esté echado. No, el caballo
recibe un entrenamiento especial para comportarse dentro de un ambiente determinado. Entonces, es importante, yo como decía Dago, que las personas que están ligadas a este mundo le entreguen al caballo herramientas o entrenamiento especial para eso, ¿ya? Y que, por ejemplo, si vamos a ocupar implementos, ¿cierto? Que el caballo jamás ha visto, como pelotas, bastones, conos, presentárselo y entrenarlo para que él entienda que no es un implemento extraño, que es parte de la terapia, ¿cierto? Si se acerca un niño con una silla de ruedas o una persona con una muleta, que él no sienta peligro, porque el caballo, dentro de su personalidad, siempre va a sentir miedo, siempre. Claro. Siempre va a tener miedo a que le pase algo. Entonces, es muy importante, como decía Dado, que la salud y el bienestar del caballo sean óptimos. ¿Por qué? Porque si yo a lo mejor no me percato de que el caballo tiene una lesión en el lomo, y yo me subo con un niño arriba y le genero dolor, es obvio que él va a responder, porque le duele. Y por mucho entrenamiento que tú tengas en el caballo, mucho manejo que tú tengas, siempre tenemos que pensar que es un animal de 400 kilos o 450 kilos, que si tiene miedo o tiene mucho dolor, va a hacer lo imposible por quitarse. Entonces, a mí en ese momento podría ponernos en riesgo a todos. Y no porque sea el caballo sea malo, porque el caballo sea bravo, no. Tiene que ver porque el caballo hay que entender que es un ser vivo, como decía Dago, que tiene buenos días, también hay malos días, también hay veces que está enfermo, que se pegó en alguna parte, por eso cuando antes de partir nosotros, como decía luego la parte del apego, es como llegar el vínculo, ¿cierto? Y nosotros vestimos al caballo, lo vaciamos, lo revisamos, lo paseamos antes, y eso nos permite saber cómo está, y si ese caballo está óptimo para hacer las terapias o no. Y si no está, tendré que buscar a otro que reemplace, ¿ya? Y lo dejo descansar. Sobre eso no hay problema si hay un cambio del animal, o sea, no sé, el cuerpo de la persona no se acostumbra al movimiento de un caballo a otro. El caballo tú lo eliges en torno a los objetivos que quieres trabajar, ¿ya? Idealmente, ¿cuál es lo ideal? Que uno pudiera tener un abanico de unos 10 caballos o 15 caballos, los cuales uno dispone, ¿cierto? Y decir, ya, hoy voy a trabajar esto con este caballo. Pero la verdad es que la realidad de los centros no es así, ¿ya? Generalmente uno tiene, por lo menos en el centro de nosotros, 5 caballos, de los cuales actualmente tenemos 2 operativos. Porque hay uno que está viejito, uno es muy joven, está recién recibiendo el entrenamiento. Entonces, y hay uno que está con una lesión. Entonces, hay que, en la realidad, como la realidad es muy difícil conseguir eso, pero generalmente uno debería escoger el caballo para el usuario y para lo que quiere trabajar. Esto es un tema, aparte que sale súper caro mantener los caballos también, o sea, es un gasto enorme. Sí. Bueno, respecto a lo que tú nos comentas, Jorge, eso abarca un poco la siguiente pregunta que teníamos para ustedes, ya sea para Dagoberto y también para ti, desde su perspectiva, desde sus mundos, digamos, que cuáles son los riesgos, cuáles son las precauciones que hay que tener con el tema de la hipoterapia, los beneficios y alguna contraindicación al respecto. No sé, tú, yo. Ya. Ahí ve. Claro. Ya sea ustedes, ya. Dispara usted o dispara yo, ya. Claro. Al cachipú. Claro. Bueno, de partida, hay factores sociales, ambientales y organizacionales que los podemos enmarcar en lo que son factores súper y netamente diarios y de gran relevancia. Es decir, ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy con un usuario y por avance hay un terremoto? Wow. Claro. Y sí, y pasa. Y entonces tú tienes tienes que estar alerta en la medida de seguridad de ya, si yo tengo el caballo, el ecuestre, como dije antes, se encarga del caballo, él no se puede meter en el usuario. Claro. La persona que yo tengo de apoyo, ¿cómo va a reaccionar? ¿Para qué parte voy a bajar al usuario? Otro ejemplo,
dadas los factores geográficos, porque nos podemos situar en diferentes partes, y el caballo no está habituado al ruido de los autos. Y pasa un camión. Entonces, Se asusta el caballo. claro, y se asusta el caballo. Mi caballo se asusta con las bolsas y cuando voy andando, sorry, esta es una intervención, nada que ver, pero yo de repente voy andando y mi caballo ve una bolsa y pega un salto horrible, porque no está... Entonces, imagínate un auto, una cosa así. Pensar que el caballo tiene un oído muy sensible, entonces los ruidos que son constantes, como los de las bolsas, los ruidos constantes de las máquinas, le generan ansiedad, le generan preocupación. Y obviamente si son ruidos que no conoce, con mayor razón. Pero mira, dentro de las restricciones o precauciones, generalmente, eh, como restricción del usuario, la verdad es que va a depender de su condición de base. O sea, vamos muy a analizar el caso a caso, ¿ya? Contraindicaciones, la verdad es que las contraindicaciones que nos enseñan a nosotros en formación tienen que ver con la dificultad de la patología de base del usuario. ¿Por qué? Porque voy a poner el caso de un paciente, ¿cierto?, con una escoliosis muy severa, con un manejo muy difícil, ¿verdad? Obviamente, si yo lo subo al caballo y genero movimiento, quizás genere más problemas o dolor Más dolencia. o beneficio, ¿ya? Entonces, es muy al caso y ni siquiera tiene que ver con la patología en sí, porque usuarios con la misma patología puede que uno pueda montar y el otro no, por condiciones físicas, por condiciones emocionales, por diversos factores, ¿ya? Entonces, como restricciones, es muy al usuario. Pero yo he tenido la oportunidad de tener usuarios desde los 3 meses de edad hasta 90 años en fotalogía, y fui a hacer la capacitación, habían personas que iban a hipoterapia que montaban 2 horas a caballo para llegar al centro, para hacer hipoterapia. Entonces era súper gracioso porque era gente muy sana y con la limitación en rangos de edad, el margen es muy amplio, tampoco dependen de la patología en sí. Sí existen precauciones que son universales, que tienen que ver, obviamente, como trabajamos con un animal de 400 kilos y de ahí para arriba, los riesgos de que te pise, los riesgos de que te empuje, los riesgos de que te muerda, son propios de la actividad, ¿ya? Y también es inherente el riesgo de caer. Yo creo que Dagoberto se ha caído millones de veces del caballo. Y duelen los porros. El caballo también tenemos que entender que su naturaleza es andar libre por el mundo sin alguien encima. Y cuando una persona aprende equitación, lo que trata de hacer es sincronizarse con el movimiento del caballo para que el caballo no se sienta entorpecido con el movimiento del jinete. Es una sincronía de movimientos entre el caballo y el jinete. Si el jinete con el caballo no están sincronizados, el caballo va a andar incómodo y por ende también no va a lograr hacer las cosas que quiere. Lo mismo pasa en la hipoterapia. Nosotros cuando estamos con el caballo, por eso montamos nosotros con pelea y no montamos con montura. ¿Por qué? Porque al montar la montura en sí genera puntos de presión importantes en el caballo, como zonas donde en el lomo se presiona mucho. Entonces, cuando trabajamos con el pelero, es una superficie más lisa, hay mayor contacto del cuerpo del jinete con el caballo, y obviamente se beneficia al usuario con todos los movimientos que genera el caballo, y el caballo también se ve beneficiado porque no le es tan incómodo, ¿ya? Sobre eso mismo, el mismo tema, disculpe lo interrumpa, el tema de una persona que tenga, por ejemplo, un problema, tal como dijo, de escoliosis, que bien, eso sí que es del caso a caso, a veces por los huesos, a veces por los músculos, alguna específica en el tema, dijo que era caso a caso, pero algún requerimiento específico, por ejemplo, no sé, si una persona anda con un cinturón o bien anda con, algunos que andan con faja, ¿pueden en ese caso acceder a una hipoterapia? Lo que la literatura recomienda es que escoliosis sobre los 40 grados o 30 grados ya son escoliosis que son de difícil manejo, y esa escoliosis en sí generan, o sea, movimientos de impacto, como lo es la hipoterapia,
generan más contraindicaciones o es contraproducente hacerlo, porque generaría mucho estrés en la zona de la columna donde está trabajando. Entonces, obviamente, a lo mejor montándolo de lado, hay pacientes que utilizan corsé, hay pacientes que utilizan fajas, como decías tú, pero hay que ver, o sea, la hipoterapia tiene múltiples beneficios, pero tampoco es la moneda de oro para todos. A lo mejor hay usuarios que sí les serviría esa terapia, pero hay otros que se verían un poquito más desbeneficiados o que podría generar una instancia más de daño que de beneficio real. Y Entonces, con el tema de la epilepsia en específico, por ejemplo, una persona, dependiendo del tipo de epilepsia que tenga, puede sufrir una crisis de, no sé, de ausencia, que simplemente pierde el conocimiento. ¿Cómo hay alguna seguridad para que no se caiga del caballo? Porque tal como bien se dijo, son altos los caballos y dependiendo de la raza, no sé, si es un mira, árabe, el porrazo es grande. en lo que es hipoterapia en sí, nosotros siempre, como te decía, hay un riesgo inherente de caída. O sea, trabajamos con un caballo, con un entrenado que esté, podríamos caer. O sea, podría caer el jinete, en monta gemela podría caer el terapeuta con el jinete, puede darse esa condición. Pero Yo lo creo que que se uno ha dado. hace es Sí, disminuir al máximo los riesgos. ¿Cómo los disminuyo? En la hipoterapia está la persona que tira el caballo, que en este caso es una persona ligada al mundo ecuestre, una el persona ecuestre, claro. que lleva el caballo, lo va tirando, va guiando. Va al lado el terapeuta, que es quien guía la sesión, que está guiando la terapia, y del otro costado, o sea, al otro lado del jinete que está recibiendo la sesión, hay un terapeuta, ¿ya? Si la persona no se puede mantener por sí sola sobre el caballo, el profesional que está guiando la terapia monta con él, en lo que se llama monta gemela, y a cada costado siempre hay una persona que es un coterapeuta que está asistiendo, ¿ya? Entonces, si hubiera algún problema de caer o algo, tienes personas que están a los costados donde tú puedes apoyarte, donde puedes recuperar el equilibrio, donde puedes bajar al usuario, sacarlo del peligro, ¿ya? Entonces uno disminuye al máximo los riesgos de caer. Y, por ejemplo, en el caso de las personas que sufren epilepsia, como las crisis, hay personas que se les desencadenan así de manera casi Abrupta. espontánea, ¿verdad? Que depende mucho del estímulo, entendiendo que la epilepsia es una respuesta errada de la información del estímulo, ¿verdad? Entonces, podríamos estar haciendo una sesión de hipoterapia cualquiera y la persona le viene la crisis y obviamente puede desvanecerse, ¿cierto?, con la pérdida de la conciencia o poder tener un estado convulsivo sobre el caballo, que podría incluso alterar el caballo, porque lo podría asustar, ¿cierto?, porque la persona está haciendo movimientos que no son movimientos tónico-clónicos, que no son comunes, ¿cierto? El caballo podría percibirlo como algo extraño. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es bajarlo, ponerlo en una zona segura o esperar a que esto pase. Si está en monta gemela, esperaremos a que esto pase. Y si ya la sesión, obviamente la persona sufrió la crisis y ya no hay forma de retomar la sesión, se suspende por el bien de la integridad física de la persona, ¿ya? Claro. Por El uso supuesto. del casco como una medida de protección física siempre es evaluable, ¿ya? Me refiero a evaluable en la parte de hipoterapia, no así en las otras ramas como la equitación terapéutica o en el deporte como para el cuerpo, porque ahí ya Claro, tiene una obligatoriedad. claro, pero ahí respecto al tema de la epilepsia, yo creo que muchas personas han estado esperando esta gran pregunta. Eh, ¿Sirve para la epilepsia? ¿En qué casos no sirve? ¿Cómo se evalúa eso? Yo creo que esa es como la clave, lo principal de todo esto, que es lo que más le El interesa a punto todos Claro. saber. central de Claro, esta es como conversación. el clímax de la conversación, digamos. Claro. ¿Sirve para las personas que padecen de epilepsia? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Por favor, Dagoberto, te cedo la palabra antes. Ya, mira, a ver, algo que yo no comenté antes, yo tengo una hemiparesia izquierda ¿Ya? y a los 3 años me dio una epilepsia. Uf, Sí, entonces
claro, esto fue controlado, los caballos me han ayudado mucho, y yo he visto personas con epilepsia, con Parkinson, con diferentes problemas, que los caballos lo han ayudado mucho. Claro, como dice Jorge, hay un protocolo a seguir. Claro. Hay un protocolo que el profesional, el niño no va solo. En muchos casos el niño no va solo, se da una monta asistida, hay un terapeuta quien está haciendo su apoyo y también es su contención. Y de acuerdo a una pregunta que vi por ahí, si había evidencia científica sobre estas terapias, sí lo hay. Hay libros escritos. Mucho. Y mucho. Entonces, esto va avanzando día a día y en particular en Chile se ha ido avanzando cada día más. Ahora, también convengamos que como primera parte, sí o sí debe ser un profesional de un área específica. Sí, indudable. Yo creo que, como dice el dicho, pastelero a tus pasteles, y es indudable que el profesional es el que debe estar a cargo siempre. Es que digo esto porque no sé si a modo de crítica, si alguien me va a pegar por ahí, pero se está dando que mucha gente, yo lo he visto camino a diferentes partes, por ejemplo, al señor le gustan los caballos. Ah. Y pone un cartel y dice equinoterapia o hipoterapia. ¿Y qué hacen con el usuario? Claro. Entonces, ¿qué contención le dan? Entonces es como, yo veo que tira la manito para allá, tira la manito para acá, Sí. sin objetivo. Entonces, bueno, y sí. Respecto a eso, antes de que hay una pregunta un poco más adelante que vamos a hablar sobre este tema del marco regulador y la situación en Chile, así que Sí. no se nos adelante, Dagoberto, el tema. De momento el público tiene una pregunta también directa, así que es para el mismo Dagoberto. Si es que se ha podido recuperar, ¿cuál ha sido su recuperación con la misma equinoterapia por sus mismos casos? Ah, ya, pero es que a ver, yo de partida soy una persona autovalente. De partida yo conduzco, no sé, soy profesional, como digo, no dependo de un medicamento, y esto también es gracias a los caballos, pero ojo con eso, que yo cuando empecé a hacer esto, yo ya tengo 33 años, tampoco soy viejo, pero la cosa es que se hacía esto de una forma más libre, no con el título de terapia. Ya posteriormente tuve la posibilidad, y como dice el amigo, que no me voy a acordar el nombre, Jorge. ¿Jorge o Claudio? Claudio. Ah, ya, yo. Como dice Claudio, en Chile fue conociéndose paulatinamente. Y una de las primeras personas que llegó fue Renate Bender, haciendo hipoterapia, que es de la Sociedad Chilena de Hipoterapia, si no me equivoco. Jorge debe saber ahí. La fundación. Sí, exactamente. Y posteriormente lo adquirió lo que es el Ejército, Carabineros, haciendo estas terapias. Entonces, como digo, a mí me ha ayudado mucho. Yo por ejemplo, del grado de discapacidad que debiese tener, es casi muy leve gracias a esto. Por eso tuve la posibilidad también de pasar a la parte deportiva. Y es lo que entrego yo. Yo quería acotar sobre el tema como de los beneficios para las personas que estaban esperando, ¿cierto? Esa pregunta de los beneficios. Eso, hay que retomar esa parte. Bueno, la epilepsia, entendiéndolo como una dificultad, ¿cierto? Un trastorno del sistema nervioso. Y obviamente la hipoterapia es una lluvia de información sensorial al sistema nervioso, se puede ver muy beneficiado. No hay estudios precisamente que vayan a evidenciar porque aquí los estudios son bien amplios, porque una persona no solamente tiene epilepsia, o sea, siempre tiene asociado algo. Una comorbilidad, claro. Una comorbilidad o alguna patología que desencadena, ¿cierto?, una condición de epilepsia.
Por ejemplo, pacientes oncológicos, ¿cierto? Pacientes psiquiátricos, pacientes con parálisis cerebral y los diferentes síndromes que existen, ¿cierto? A nivel de epilepsia. Entonces, para poder hacer un estudio y decir la epilepsia, o sea, la hipoterapia sirve para la epilepsia, tendríamos que tomar una muestra de pacientes heterogéneos, ¿cierto? De epilepsia y poder ver si hay beneficios. Lo que está en la evidencia científica es que hay diferentes enfermedades, entre ellas la más común a nivel motor y cognitivo, que es la parálisis cerebral, que generalmente está asociada a la epilepsia y se ve disminución de los estatus convulsivos inherentes al trabajo con el caballo. Esto no lo digo yo, esto es un estudio que se hizo en un año de terapia con pacientes con parálisis cerebral y hay una disminución cerca del 25% de los estatus convulsivos, sin hacer ningún tipo de medicamentos. Que si uno lo extrapola, ¿cierto?, a un paciente, igual es considerable, 25% de ¿Cómo ocurre eso? Solamente con hipoterapia pasiva, disminuyendo al máximo el estímulo, ojalá en un ambiente donde los estímulos luminosos no sean tantos, ¿cierto? Para la persona con sensibilidad, disminuir los estímulos visuales, a lo mejor presentarle primero estímulos vestibulares, de movimiento, cambios de posiciones, pero uno va regulando eso. ¿Ya? Uno va regulando porque si llega un paciente, por ejemplo, una niña con un problema de brazo, patologías que son convulsivas importantes, que hacen convulsiones 2 veces o 3 veces cada 5 minutos, quizás esta terapia podría ponerla en riesgo. ¿Ya? Podríamos intentarlo con ciertas medidas, pero podría ponerla en riesgo. ¿Ya? Entonces, ahí hay que entender que las epilepsias que son muy severas, que tienen un muy difícil manejo, tendríamos que analizar si realmente esta terapia podría coincidir con lo que se busca. ¿Ya? Claro. A lo mejor podría, si a mucho le gusta las terapias con animales, podríamos incorporar un enfermo para que entre como en el tema social, cognitivo, emocional, de medicamento. Pero el caballo en sí genera mucho que podría saturar el sistema y desencadenar una nueva crisis convulsiva. Entonces ahí hay que tener. Pero si la persona tiene su crisis controlada y viene asociado a un trastorno motor, o viene asociado a pérdidas del equilibrio, la fuerza, o de simetría, o viene asociado a otras condiciones, la verdad es que los beneficios van a ser múltiples. Y van a ser O sea, para que múltiples. la gente lo entienda en simple, para bajar un poco al lenguaje común, una persona que tiene una epilepsia, no sé, yo mismo, Rolándica, que no me dan crisis convulsivas en todo el día, y tiene, por ejemplo, una escoliosis de, no sé, 9, 10 grados, 15 grados, que son dos cosas completamente distintas, sin relación una con la otra, pero al fin del día van juntas. Una persona así puede tener una hipoterapia sin ningún problema, sin ninguna El dificultad. problema es verse beneficiado con aquello. O sea, a nivel postural, la estimulación de la fuerza, el equilibrio, la coordinación, todo eso lo trabajamos sobre el caballo. Entonces, ahora, como te decía, lo primordial para una persona con epilepsia es que tenga un buen manejo, un buen control de sus estados convulsivos. Saber cuándo, cómo y dónde le dan. Porque eso nos va a entregar a nosotros directrices de cuáles son los instrumentos que utilizar, cuál es el ritmo de la sesión, cuál es el esfuerzo asociado a eso. A lo mejor no sé, inventando, pero una persona tiene que hacer hipoterapia en la mañana porque viene después del trabajo, va a venir fatigado mentalmente, entonces al hacer las actividades podría desencadenar la crisis o no responder de la misma manera. Entonces, esto es muy importante que los usuarios que tienen epilepsia, que quieren venir a través de hipoterapia y aprovechar sus múltiples beneficios que están en la literatura, sepa reconocer cuáles son los momentos donde él podría conociendo la patología base que es la epilepsia, conociendo cuándo le dan, cómo le dan y con qué. Eso obviamente va a disminuir los riesgos inherentes a que se pueda caer sobre el caballo. Claro. Fantástico. Ahora, ustedes, por ejemplo, ya les llega el paciente
y ustedes, supongo, le hacen una evaluación completa antes de todo, ¿cierto? O sea, ¿cómo funciona ahí usted ese tema? Claro, idealmente uno hace una evaluación, yo desde mi área, hacemos una evaluación integral con todos los profesionales que dispone el centro, entre eso están los psicólogos, biólogos, terapeutas ocupacionales, pero cada uno hace una evaluación desde su área. Y después se hace una evaluación del proceso de nota de la persona. Y ahí hacemos análisis postural, qué tal están las maniobras, ¿cierto? De subir, bajar del caballo, cambiar de posición, son como evaluaciones más específicas. Pero siempre todo parte por una anamnesis, igual que cualquier cosa, ¿cierto? Te hacen una anamnesis donde te conocen a ti, tu historial médico, físico, clínico, después hacemos una inspección física, un análisis físico, vamos a la palpación del paciente para ver cómo está, a lo mejor tiene muchas ganas de montar, pero las piernas están muy acortadas y puede subirse al caballo. Eso es importante, una evaluación física. Y después lo subimos al caballo y hacemos una evaluación en caballo. Y con esas tres cosas, más o menos, uno se puede preguntar objetivo. Ese es el final de la evaluación. Me imagino que en el mundo ecuestre pasa lo mismo. Como un jinete que no tiene mucha ¿Cómo funciona en tu caso, Dagoberto? ¿Se hace una evaluación? Lo mismo, pero con otras palabras, exactamente lo mismo. Es lo mismo. Pero nosotros hacemos primeramente una reunión donde tú te juntas con los padres y haces una anamnesis donde recabas todos los datos del usuario. No me gusta ocupar la palabra paciente, pero me gusta la palabra usuario. Entonces, costumbres del oficio. Claro. Entonces tú recabas todos los datos y de acuerdo a eso haces una sesión 0. Entonces, ¿qué se ve en esta sesión 0? El comportamiento del usuario, le acercas el caballo, ves su comportamiento, ves su relación, si tiene temor, si no tienes temor, y de acuerdo a eso, uno genera estrategias para hacer una planificación con determinado objetivo. Y avalado siempre por los certificados médicos de los profesionales. Exacto. Ya así se da. Al final, uno también lo hace como medio diagnóstico para poder ver dónde estamos, como una radiografía del paciente o usuario, para poder ir viendo si hay avances o hay retrocesos. También sirve como forma de evaluación. Perfecto. Ahora, yo tengo la siguiente pregunta para ustedes, que yo creo que es súper importante. Respecto al marco regulador que hay para la hipoterapia y su situación en Chile. ¿Qué pasa con la hipoterapia aquí en Chile? ¿Cómo se regula esto? Yo creo que es algo también muy importante y tiene mucho que ver con lo que comentó Dagoberto hace un rato atrás, que al señor que le gustan los caballos va y se pone con esto y por favor, que nos cuenten ahí un poquito al respecto. Mira, en Chile así como la parte legal o legislativa o de fiscalización de esta actividad no existe. Ya no hay un ente que nos pueda unir. Primero que todo, no hay una parte que nos pueda unir. Y tampoco hay una parte que pueda regular que la actividad se haga, de la forma correcta, en beneficio de los mismos usuarios que vienen a intervenirse. Con las medidas de precaución de manejo del caballo. O sea, actualmente en Chile, como decía algo, una persona que tiene caballo y que a lo mejor se ha formado siempre, ¿cierto?, dentro de este mundo ecuestre, y tiene la intención de poner un centro, lo puede hacer y no va a haber mayor fiscalización. Eso puede jugar en contra y a favor, va a depender del punto de vista. A mi parecer, es muy contraproducente porque la experiencia que va a vivir ese usuario que va a ese centro donde la persona no tiene conocimientos de rehabilitación va a ser muy negativa porque le va a faltar herramientas para poder hacer que surja dentro de su rehabilitación. Va a tener muchas ganas, mucha disposición, pero va a ser contraproducente. Entonces, aquí en Chile, ¿qué te piden para montar un centro de hipoterapia? Te piden tener una sala para recibir a las personas con un baño,
ojalá con rampa, con acceso para personas con discapacidad motriz. Te pide que los animales ojalá estén con la normativa SAC para poder mantener cierto acorde qué haces con el guano del caballo, dónde lo estás dejando, porque los caballos provocan Claro. un efecto biológico. Y te piden una patente comercial municipal y sería, o sea, nadie más va a ir allí a decir, a ver, pero tú tienes certificación, tú eres profesional, tú estás haciendo, tienes los caballos sanos, tienen sus controles médicos. No, la verdad es que no existe. Y por Igual, eso mismo, bastante malo por ese sentido, cero mismo regulación en Chile. claro, y por eso Trágico, mismo trágico. es complejo porque ¿cuál sería lo ideal? Llegar a, ojalá, a la democratización de la hipoterapia. ¿Qué quiere decir eso? Que pueda llegar a todos. Y el acceso universal a la hipoterapia, porque nosotros que somos hipoterapeutas conocemos el beneficio, pero lamentablemente como no tenemos a alguien que nos regule, que vaya fiscalizando que las cosas se están haciendo bien, cada uno lo hace como cree que se hace. Y eso, Claro. a la larga, cuando nosotros queramos presentarlo como a nivel de políticas públicas, ¿cierto? O salud pública, como una verdadera herramienta para el beneficio de los usuarios, la autoridad va a decir, bueno, pero ¿y quiénes son ustedes? ¿Cuántos son? ¿Son todos? ¿O son 10? ¿O son 20? ¿O, Claro. o, o cómo No lo hay una están forma de haciendo? saberlo al final. ¿Son todos profesionales? ¿O hay un grupo que son profesionales y otros no son profesionales? ¿Qué tipo de usuarios están interviniendo? Entonces, y ha sido la piedra de tope de esta terapia. No poder unificar criterios, no poder unificación. Y que más encima, yo voy a hablar de mi vida personal, este es un gremio muy celoso de nosotros, muy egoísta de la información, muy como de que cada uno hace las cosas y yo digo, no, yo soy el mejor, ¿verdad? Claro. Mi invitación hoy, aprovechando esta instancia, es a que podamos unirnos en pro de nuestra misma profesión, de nuestra misma profesión, y en beneficio de los Claro. mismos usuarios. En Chile no hay nadie que pueda decir que se sabe todo respecto a la hipoterapia o a la hipoterapia ecuestre, porque estamos muy difíciles de eso. Pero hay que empezar un poquito a bajar los humos para poder unirnos. En otros países, la hipoterapia forma parte del plan de salud. La gente puede comprar bonos de hipoterapia y recibir su rehabilitación a través de la hipoterapia. Aquí en Chile, Sobre eso me gustaría preguntar, disculpe la introducción, sobre eso me gustaría preguntar el tema de cómo uno llega a la hipoterapia, porque si no hay un marco legislativo regular, que ya nos queda claro que no hay, y Chile es experto en no tenerlo, por lo demás, ¿cómo hace uno para, no sé, un paciente patología X, ya sea física o neurológica, está en su médico tratante común, no sé, una clínica, un consultorio, cualquiera caso? Alguien le dice el médico le puede recetar. Yo creo que unas sesiones de hipoterapia podrían servir. ¿Existe eso para que la gente llegue? Porque si no, no hay un marco regulatorio, pero tampoco hay un marco de información a las personas sobre el tema. Claro. Yo ya voy a decir algo ahí. Bueno, de No, por partida, favor. a mí me han llamado, no sé, del Hospital San José. El médico tanto que conoce los beneficios de la hipnoterapia en sus diferentes áreas y dice, esto te puede servir a ti. Pero es una derivación personal, no es porque... Es del boca a boca. Claro. no es una derivación escrita, o sea, Claro. ni tampoco es una prescripción médica, o una indicación médica, no. Claro. Generalmente el médico dice, podría servir, Mm-hmm. adicionado a otras cosas, inténtalo con hipoterapia, prueben con hipoterapia, pero los profesionales, los médicos actualmente tampoco se empapan de la información de los beneficios de la hipoterapia y por ende tampoco derivan, porque al desconocer no lo hacen. Claro. A pesar de que hay Ahora, Ahora yo quisiera hacer una pregunta. No, sí, espérame un poquito. Que,
respecto a que si no hay un marco regulador y respecto a la realidad en Chile, entonces, tú como Jorge, tú como Dagoberto, ¿qué recomendaciones les das a las personas para fijarse si ellos, por ejemplo, ya que de partida no existe esta información por parte de los médicos de, oye, ve, anda a hacer una hipoterapia? Y las personas se informan y dicen, yo quiero intentar con esta terapia complementaria de la hipoterapia. Pero como tú bien dices, no hay un marco regulador y la realidad en Chile es precaria en ese sentido. ¿Qué recomendación tú le das? ¿En qué fijarse al momento de elegir un centro? ¿Qué deben mirar? ¿Qué deben preguntar? ¿En qué deben fijarse? ¿Qué recomendaciones das tú a la persona que decide por su propia voluntad o porque ya sea alguien le comentó de esto, si quiere hacer esta terapia? Mira, yo voy a hablar cuando yo hice mi tesis de grado en hipoterapia y hice un estudio descriptivo transversal de los centros de hipoterapia en la región metropolitana. Esto fue el año 2013. Yo fui a cada centro con una hojita y hice una encuesta de cómo funcionaba. Y en eso me di cuenta que en verdad había muchos centros que funcionaban muy diferente a otros, con costos muy diferentes a otros y con profesionales muy diferentes a otros. Y yo pude, dentro de mis conclusiones, que era lo que yo quería entregarle a los usuarios, que lo leyeran mi tesis, que si la quieren también se las puedo enviar, es muy entretenida para poder verla. Ahí están cuáles son los datos o los tips que yo les recomendaba a ellos para que su experiencia en la hipoterapia siempre sea buena y no sea negativa. En eso está. Cuando uno llega al centro, primero saber la trayectoria de ese centro. La trayectoria tiene que ver con cuánto tiempo de funcionamiento lleva, ¿ya? Eso igual, cuando uno tiene trayectoria, uno puede contar una historia, de dónde viene, cómo se formó, esas cosas. Lo otro, ir a preguntar qué tipo de servicios se presta en torno al caballo. Hipoterapia, terapia terapéutica, o sea, equitación terapéutica, a lo mejor equitación adaptada o para ecuestre, qué tipo de servicios se brinda en torno al caballo. Y en base a eso, en el área que yo trabajo, que es la de hipoterapia, consultar si existe el profesional idóneo para lo que yo quiero buscar. Si hay, por ejemplo, yo vengo con una discapacidad física, a lo mejor necesitaré un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional. Que estén los profesionales acorde a lo que necesito. Y que esos profesionales, a su vez, tengan una certificación adicional en hipoterapia. Que actualmente hay lugares donde capacitarse. ¿Ya? Esas tres cosas son fundamentales. Después podemos irnos al detalle con la infraestructura y otras cosas. Pero siempre va a ser más importante el conocimiento del profesional que está detrás de la sesión para que la sesión sea efectiva. Si yo quiero tener resultados para hacer equitación, necesito que el profesor cuente con las herramientas necesarias para sacarme adelante. Claro. Y lo mismo pasa si yo estoy buscando rehabilitación, que la persona que está guiando la sesión tenga conocimiento de lo que está haciendo, porque si no yo podría estar 10 años sobre el caballo y no lograr ningún objetivo. Y ahí la persona va a decir, pucha, pero es que yo no he hecho nada, no he aprendido nada, no he logrado nada. Pero eso va directamente relacionado a que la persona que está guiando la sesión no cuenta con las herramientas, no con las ganas, porque a veces se confunde, ¿cierto? Yo tengo muchas ganas, a lo mejor a mí me encantaría operar, me encantaría abrir un cuerpo, sacar un corazón y meter otro. Pero no puedo hacerlo. Claro. Soy muy prudente al decir que no puedo. Soy muy prudente al decir, no, yo hasta aquí llegan mis habilidades y entonces empiezan las de otros. Entonces, ahí es súper importante que como usuarios, como familia, me pregunten directamente, ¿el cargo está con las formaciones adecuadas? ¿Cuenta con el grado de expertise adecuado? Y después uno podría hacer muchas cosas de recomendaciones que tienen que ver con la infraestructura, los caballos, diferentes cosas. Pero yo creo que eso es como el tema central. Ahora, de respecto al área en el que se maneja el mundo de Dagoberto y el de Jorge, el tema del cuidado de los caballos, la infraestructura, los veterinarios, todas esas cosas, ¿es similar? ¿Son resguardos? Si nos puedes contar un poco, Dagoberto, respecto a eso.
A ver, de partida, como dijo Jorge, no hay una entidad en sí que nos regule. Si bien es cierto, existe la Sociedad Chilena de Hipoterapia y la Sociedad Chilena de Equinoterapia, actualmente no es como que van a un centro y te evalúan, hay una ficha veterinaria que dice, no, y el caballo está apto, el caballo no está apto, tantas horas ha trabajado el animal, no, eso no existe. De acuerdo a eso, lo ideal sería tener un lugar donde el caballo también pudiera tener un espacio para moverse, vale decir, no estar 100% estabulado en establo, tener la visita, ojalá una vez al mes del veterinario, también lo correspondiente al herraje del animal, tener su herraje bien al día, porque las patas del caballo son nuestro motor. Claro. Y es un tema fundamental en que el caballo esté sano de patas. Son También, como las ruedas de los autos, ¿no? Claro, claro. Ahora, si hablamos de lo ideal, a la realidad es diferente, porque lo ideal sería que todos los centros pudieran contar con un picadero techado, sería lo ideal, por las condiciones climáticas. Bueno, en verdad, dentro de cuando hago sesiones siempre pongo, se informará, no sé, se informará las condiciones climáticas 24 horas antes. Si es que hay, por ejemplo, no sé, pues si hay anuncio de lluvia. Bueno, vamos a decir que en estos últimos años no es como el tema que no... No es la mayor preocupación. Claro, el tema de lluvia no se da. Pero sí nos puede jugar en contra, por ejemplo, ahora que estamos en verano, el calor, El sol. claro, Claro. hacer una terapia, no sé, a la 1 de la tarde, o a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, contraproducente para el usuario y para el caballero. Caballo. Claro. Y de hecho no hay como una forma, o sea, yo creo que todo se puede hacer, como dice, Claro, todo o sea, se puede hacer en esta vida, pero a lo mejor no es el un ideal, a lo toldo, por mejor, último. que Claro. hay que... Por eso estoy hablando de lo ideal y de lo óptimo. Claro. Porque tenemos que convenir, claro, tenemos que convenir en eso que por ejemplo, ya, Dagoberto trabaja en un picadero techado que incluso tiene luces para trabajar hasta más tarde. Ah, Claro, es que no conocía, ahí no conocía ese concepto del picadero. Ahí... La realidad del centro de nosotros que es un picadero abierto. Entonces dependemos de la luz obviamente luz de día, Del sol. y si llueve tenemos que suspender las terapias porque no tenemos un lugar donde hacer la continuidad. Claro. Esas son como las cosas, bueno, de partida tener unas buenas pesebreras, porque como digo, ojalá lo óptimo es que sean pesebreras de un piso sólido, puesto que si no, si uno los tiene a los caballos en el barro, los caballos generan hongo en las patas y generan problemas y hay todo un tema detrás de salud. Eso es básicamente. Los elementos también que tenemos que tener, como dijo, mandil terapéutico o pelero terapéutico, y la palabra pelero es de guaso y la palabra mandil es de quitación. Sí. Aclaremos un poco ese término que las personas no deben conocer. Claro, ¿Qué es un pelero? ¿Qué es un picadero? Yo no lo sabía. Para un santiaguino como yo es desconocido eso también. Perdón. Un picadero, vale decir, es una cancha o un lugar donde lo ideal es que tenga arena u otro material blando para que el caballo camine, y es el desarrollo de la lluvia. Cuando hablamos de pesebrera, es un corral con techo, donde es el dormitorio del caballo, para que todos lo entiendan. Claro. ¿Qué más? A ver, podemos decir lo que es un mandil. Un mandil es una manta que se pone sobre el lomo del animal y está hecho de diferentes materiales para el desarrollo de las terapias o el deporte en sí. Perfecto. Un último punto ahora ahí respecto al tema de Don Dagoberto también. Ya, pasa uno de la equinoterapia, tiene un muy buen resultado, perfecto, le queda gustando,
y quiere practicar ya en forma deportiva. ¿Está esto relacionado también con no sé, la Asociación Paralímpica de Chile, que sí tiene algún marco regulador, que se realizan competencias? ¿Cómo funciona ahí? Si quieren saber eso, lean la revista que me hicieron, la entrevista que me hicieron hace un poco que... De hecho, vi una entrevista sobre eso por lo mismo, porque si bien es cierto, la Federación Ecuestre de Chile tiene la parte que es la Comisión Paraecuestre, que vale decir la palabra, como dije anteriormente, es paralelo. La gente no entiende el concepto de paraolímpico, para no sé qué, y es paralelo a un deporte. Eso significa la palabra para, por si acaso. Sí, en Chile pasa que, y no es como si él tiene ganas o quiere, es derivado por el profesional. Es decir, Jorge es mi terapeuta en este caso, y me dice, ¿sabes qué hago? Lo haces bastante bien, ha avanzado bastante, tienes control, un buen equilibrio, tienes control, no sé, del caballo. En el área deportiva actualmente existe algo que se llama instructor de equitación adaptada, que yo soy uno de los pocos que hay en Chile. Y podemos trabajar, no sé, yo trabajo en mi equipo, aunque yo no lo necesito como otras personas. Tengo un kinesiólogo, tengo a un educador diferencial, el cual da una lección de adiestramiento regular. Una lección es los ejercicios que tiene que realizar el jinete sobre el caballo, y a veces vienen en un lenguaje bastante técnico. Entonces, el educador diferencial es el que me adapta a esto y me dice, esto tienes que hacer. Aterriza. Claro, esto. Tienes que hacer un círculo de tantos metros. De aquí a acá y aquí parte el círculo. Por ejemplo, el kinesiólogo, en mi parte, por ejemplo, tengo problemas de equilibrio. Y él va diciendo, esto es lo que tiene que hacer Dagoberto, y también con una clasificadora, que puede ser un kinesiólogo, me dice, Dagoberto tiene que usar estas adaptaciones. En mi caso, no sé, en mi caso uso una adaptación al estribo y una adaptación a la rienda para el equilibrio. Y lo demás son reglas del deporte en general. Aquí en Chile, claro, hay dos entidades que, como digo, son la Comisión Paraecuestre de Chile, que ve el tema discapacidad motora, y también está Olimpiadas Especiales. Olimpiadas Especiales Chile es una gama de deportes, no solamente equitación, donde ven diferentes, no sé, está Olimpiadas Especiales de tenis, de bocha, de, no sé. Y está el Comité Paralímpico. Diferentes especialidades de deporte al final. Claro. Está el Comité Paralímpico. Y por eso les digo, hace muy poco se hizo una entrevista donde también me entrevistaron. La revista se llama Sin Límites. Y ahí se está hablando, por ejemplo, del surf, del paraecuestre, del fútbol adaptado, qué sé yo. Súper. Ahí entonces quedan invitados para ver la revista también de pasadita. Sí. Bueno, para ir un poco concluyendo este tema, como recomendación final, ¿cómo invitarían ustedes a las personas a conocer más sobre la hipoterapia, a animarse que la utilicen como una terapia complementaria? ¿Alguna acotación que quieran hacer al respecto? A que participen de ella también. Claro, ¿cómo pueden participar? Porque recuerdo que Jorge me hizo un comentario respecto al voluntario, entonces ahí cuéntanos un poco sobre eso, recomendaciones, cómo invitas a la gente y cuéntanos. Pues mira, yo como recomendación, o sea, es primero a la autoeducación. Siempre es bueno autoeducarse, buscar información, ¿cierto? Sobre si a mí en este caso me sirve o no me sirve la hipoterapia, porque existe la documentación y hay que solo buscarla. Hoy con el internet es mucho más fácil llegar a la información. Ahora hay que saber qué hacer con esa información, eso es muy diferente. Entonces, es muy importante que la gente se autoeduque, ¿cierto? Y si tiene dudas,
respecto a esta terapia, que se acerque a las distintas profesionales que estén más cerca. Yo siempre los invito a que se acerquen a sus centros más cercanos, porque eso obviamente por un tema de acceso le va a permitir tener mayor cercanía y qué sé yo. Hoy en la región metropolitana casi hay un centro por comuna. Hay que ir a buscarlo. Muchas veces funcionan bajo el amparo de la municipalidad, por fondos del SENADI, o también por particulares, ¿cierto? O escuelas. Entonces, ¿cuál es la invitación? A que se acerquen a los centros, vean cómo funcionan, vean la disponibilidad, ¿cierto?, de la intervención con este centro, y si les interesa, obviamente, buscar la intervención a través de la hipoterapia, porque nosotros somos unos convencidos de que el caballo con sus beneficios puede ayudar a una persona que lo necesita de diferentes formas, no solamente en la parte física, que es como lo central, sino que cambia su estado de ánimo. Yo siempre estoy un convencido de que el que trabaja con un caballo cambia la forma de trabajar con diferentes cosas, entonces es muy importante que las personas se acerquen a los centros, que participen, a lo mejor tomen la experiencia del voluntariado, que es poner a disposición un tiempo que uno no ocupa, ¿cierto?, para el beneficio de otro. Entonces la invitación es a que puedan acercarse a sus centros y obviamente como no hay un ente regularizado que fiscaliza o que regulariza esta actividad, sean los mismos usuarios los encargados de buscar que el servicio sea de calidad y que sea óptimo para lo que ellos buscan. Yo creo que eso es como mi mayor... Súper bueno, entonces, o sea, en el fondo que las mismas personas que vayan a ir a hacer las averiguaciones, las mismas personas que van a ir a averiguar sean los propios fiscalizadores, que ellos vean dónde está la irregularidad. Por eso es súper importante las recomendaciones que tú has hecho para ver en qué fijarse y en qué no. Y para cerrar un poco esto, me gustaría que comentáramos un poco las preguntas que nos hizo el público durante la charla. A ver si podemos darle Voy a hacer la primera pregunta, después Claudio me va a ayudar aquí un poquito a hacer el resto de las preguntas. Bueno, dice, ¿cuáles son las técnicas o procedimientos que se hacen? Eso igual respecto a la hipoterapia. Es como una pregunta abierta, ¿no? Sí, es como... Abierto. Sí, ya, un poco abierta. Las técnicas en sí, o sea, por ejemplo, yo tengo algunas certificaciones en BOAT, entonces yo utilizo esas herramientas terapéuticas como kinesiólogo para utilizarlas sobre el caballo, ¿ya? Que tienen que ver con la simetría, el manejo del tono, diferentes herramientas que yo utilizo. Como técnica en sí, uno puede, todo lo que uno tenga como adquirido, como habilidades, lo puede utilizar dentro del caballo en el pro del objetivo que está trabajando, ¿ya? Entonces va a depender de las habilidades que tenga el terapeuta. A lo mejor hay terapeutas que son mucho más chispitas, mucho más alegres, ¿cierto? Y hay usuarios que son más bajitos, más apagados, los va a hacer despertar, o por eso va a depender mucho de la habilidad que tenga el profesional, la técnica que va a utilizar. Yo creo que ahí está como la respuesta a esa pregunta. Sí, era un poco amplia. No sé si Dagoberto tiene algo más que agregar respecto a cuáles son las técnicas o procedimientos que se hacen. Es que las técnicas y procedimientos que se hacen en base a lo que uno recaba, primeramente en la anamnesis y segundo en la planificación que tú vas a hacer de un objetivo. Y de eso son las técnicas. Es una pregunta bastante amplia. Sí, muy amplia. Yo la planteo tal cual como me la hicieron, así que ahí ustedes la abordan de la mejor manera. Claudio, te deseo la siguiente, si es que las tienes por ahí las preguntas. Sí, no, básicamente preguntar directamente desde el público si una persona con epilepsia refractaria podría tener algún efecto con la equinoterapia, con la hipoterapia. ¿No? Yo soy profe. Bueno, mira, en sí la epilepsia refractaria, entendiendo que es un trastorno igual importante, ¿cierto? A nivel de la epilepsia, y generalmente se da en usuarios pequeños, siempre está asociado a un tratamiento farmacológico, ¿ya? Los pacientes que tienen epilepsia refractaria, ¿cierto? Se tratan con anticonvulsivantes, ¿cierto?
que son tratamientos médicos específicos para eso. La hipoterapia, como les decía adelante, tiende a regular las sensaciones y la información sensorial, tiende a regularla, obviamente con la actividad. Entonces, estudios recomiendan la hipoterapia como una manera de intervenir para disminuir la cantidad de crisis, pero siempre de la mano del tratamiento médico convencional, porque nosotros no es que dejemos de tomar pastillas para hacer hipoterapia, son cosas que van complementándose, son cosas que vamos trabajando en conjunto. Entonces, es muy importante que si bien la epilepsia refractaria es un tipo de epilepsia, entra dentro de las mismas cosas que yo les mencionaba antes del manejo de la información para evitar los estados convulsivos. Eso. Entonces, No sé si quedó como claro. no sería muy recomendable entonces a las personas con epilepsia refractaria por el tema del control de su tratamiento. Exactamente, o sea, si tienen, como yo les contaba antes, si tienen un buen control de su condición de patología, porque recuerden que también la epilepsia refractaria va muy asociada generalmente a afecciones cognitivas. Entonces, ver que eso esté bien estable para poder tomar un tipo de intervención como esta, porque si no podría generar condiciones de riesgo. Ya. Claro. Hay otra pregunta que dice, ¿existe algún seguimiento del paciente y cómo se puede medir el progreso en una persona que padece de epilepsia, siendo este un problema neurológico? El seguimiento nosotros, bueno, al menos en el centro acá en Cahueltuniche, nosotros hacemos evaluaciones trimestrales. O sea, evaluaciones, quiere decir, hacer misma evaluación de inicio, 3 veces durante el año, y eso nos da un feedback del avance que se ha tenido o los logros que se ha tenido, y además de una encuesta que se le hace a los usuarios al final del cierre de año, que es una autoevaluación y también de parte de los mismos apoderados, donde ellos entregan otras cosas, por ejemplo, cosas que nosotros no podemos cuantificar, que tienen que ver con el estado de ánimo, cosas que pasan en la casa. Entonces, el seguimiento nosotros lo hacemos 3 veces en el año, porque ahí esperamos que los efectos en verdad se transformen en cosas clínicas que uno pueda evaluar. Y obviamente al ser una persona, que aquí en el caso de la pregunta dice cómo medirlo en una persona con epilepsia, la verdad es que yo sacaría la palabra epilepsia y yo pondría la palabra usuario porque es transversal. La forma de medir el progreso es con las respectivas tablas, ¿ya? O tablas de evaluación que uno utiliza como profesional. Yo, por ejemplo, utilizo tablas para evaluar el tono, tablas para evaluar la coordinación y tablas para evaluar el equilibrio. Entonces, en base a eso, puedo ir determinando si esa persona va avanzando o no en ciertas áreas. Perfecto. Y en tu caso, Dagoberto, Más o ¿ustedes menos hacen alguna especie de seguimiento a las personas con las que ustedes trabajan? Bueno, lo que pasa es que de partida, como profesor, uno siempre hace una evaluación pre, peri y post. Antes, durante y Es lo ideal, es lo ideal. Claro, lo ideal. sí, entonces, de acuerdo a eso, nosotros, bueno, decir que los objetivos siempre nos fijamos un objetivo de acuerdo a lo que vamos a vivenciar previo a, y lo vamos evaluando durante el proceso y al final del proceso para ver si cumplimos a cabalidad con esto. Eso es, más allá de la patología, de la enfermedad, de lo que tenga el usuario, tenemos que realizarlo así para ir viendo estas cosas. Ahora, como bien nos pasó, o sea, durante este proceso de pandemia que nos afectó a todo el mundo, sí, Tremendo. quedó este proceso como muy abierto, porque por ejemplo, nosotros teníamos planteado hacer cosas durante el principio de año, y la cosa es que después se vino la pandemia y no pudimos hacer nada, y lo que alguien por ahí preguntó, el costo del pasto, no me acuerdo qué dijo, también nos afectó mucho en toda esa área, y los usuarios, por ejemplo, ya no podían ir al centro en sí de acuerdo a la fase que estaba en la comuna.
Entonces, Claro. es muy complejo. Es que el costo monetario también que implica mantener a los caballos es súper alto en el fondo, porque Altísimo. alimentación, veterinario, Se extrapola también al alto costo en cesión. El valor cesión también es alto. claro, ¿Ya? Entendiendo Claro. que obviamente un gran porcentaje de esa plata que se paga va a la mantención de los caballos, la alimentación, incluso los centros más precarios tienen una persona que mueve los caballos, los saca y los entra en la noche, que les da comida, les Claro. da agua. Entonces también hay una persona que trabaja detrás de todo eso, entonces los costos asociados a la hipoterapia son altos, a la equitación en verdad es un deporte muy caro. Es un deporte muy selectivo en la parte de estrato económico, porque lamentablemente no todos pueden hacer una equitación como quisieran por los medios, ¿verdad? Y lo mismo Claro. pasa obviamente en esta rama que es la hipoterapia, donde muchas personas quieren optar a la hipoterapia, pero por temas económicos también quedan fuera. Entonces, eso también es un tema Claro. para... Y respecto un poco a lo que Dagoberto ya había soplado a mitad de la entrevista que habían hecho esta pregunta, respecto a las críticas de que se hace sobre este tratamiento, dice que no existe evidencia científica que le dé credibilidad a la terapia. ¿Cómo saben que tiene beneficio? ¿En qué se basan? ¿Hay investigación? ¿Cómo fue la pregunta? Ah, Es ya que, estoy leyendo. yo la voy a... sí. Sí. Mira, Respecto a la credibilidad, ¿cómo yo- sabe que tiene beneficio yo creo y que en qué se apoyan? en ningún momento nosotros dijimos que no hay evidencia científica, muy por el contrario. Yo tengo, si alguien lo necesita, por favor que me deje su mail y yo le envío los documentos porque hay evidencia científica que avala que la hipoterapia realmente genera beneficios en los usuarios, ¿ya? Lo que yo dije es que no hay evidencia científica específica de la epilepsia, pero sí hay evidencia científica en otras patologías que tienen epilepsia. En este caso, por ejemplo, pacientes tequiados, pacientes con parálisis cerebral, que también tienen secundario asociado a una epilepsia que se ven beneficiados. Pero hay evidencia real de los beneficios. No es que nosotros estemos inventando y que esta cuestión es como al lote, no. Hay estudios realizados por profesionales a nivel mundial que avalan los beneficios múltiples que existen en la hipoterapia, tanto físico, cognitivo, emocional, intelectual, todos los que hemos estado hablando durante este conversatorio. Entonces, para que se queden tranquilos que los resguardos de investigación están. Es cosa de ponerse en el buscador de Google y empezar a buscar archivos y bajarlo, y si lo necesitan, por favor, que dejen un mail, yo se lo voy a mandar, porque es muy importante tener ese respaldo científico de que esto de verdad funciona. Imagínate que hay unos estudios muy buenos e interesantes que dicen que la pelvis del humano, ¿cierto? Cuando se mueve al caminar, se mueve tantos centímetros de un lado a otro, en una báscula. Cuando van a cuantificarlo con video en la pelvis del caballo, a ver, sobre el caballo, se mueve muy similar a la marcha, en tiempo, en espacio, en altitud. Entonces, eso es algo muy interesante porque finalmente, como decía, no es que el caballo simula la marcha, pero ahora yo estoy cuantificando cuánto lo simula. Entonces, hay muchos Y es súper específico. Hay muchos estudios muy entretenidos, entonces para que no se quede la gente con la idea de que esto no tiene ninguna evidencia científica, muy por el contrario, hay evidencia de primera calidad que demuestra que la hipoterapia o las herramientas con el caballo son altamente efectivas. Más o menos en la misma línea nos preguntan que ¿cuál es la metodología que se usa? Si se usa el BOAT. Lo que pasa es que el BOAT es una técnica, es una habilidad que se hace a través de un curso, igual que el BOIT, ¿cierto? Técnicas de rehabilitación neurológica. Yo en este caso lo utilizo. Los colegas a lo mejor tienen el VOITA y van a utilizar el VOITA, a lo mejor tienen el cambio y van a ocupar el cambio. Depende de la habilidad del profesional. ¿Ya? No hay un cambio. Pero a mí me gusta el BOA porque habla del concepto de simetría, el concepto de desarrollo psicomotor, ¿cierto? Entonces me gusta utilizarlo porque el cambio entrega la misma herramienta.
pero obviamente las técnicas que utilizan va a depender del profesional que esté a cargo. No es ¿Y la algo... más actual? Perfecto. ¿La más actual cuál sería de todas esas? Es que lo que pasa es que al ser terapias bien dinámicas, rehabilitación bien dinámica, actualmente hay mucha gente que se está certificando en Voice y es muy efectivo. Pero en hipoterapia no sabría responder cuál podría ser la mejor, porque insisto, depende de lo que necesite el usuario, depende de lo que quiera trabajar y depende del profesional. ¿Ya? Por ejemplo, para manejo de espasticidad y control motor y desarrollo, el VoIP por excelencia. Pero obviamente hay que ser muy buen terapeuta, hay que tener tacto. No así el BOA, que tiene otra herramienta, entonces ahí podríamos analizar, pero la técnica en sí va a depender del profesional que está detrás. Ah, ya, perfecto. Perfecto. Bueno, yo no sé si, bueno, vamos a concluir ya esta maravillosa charla con mucha información. Fue súper Muy entretenida, contundente, me gustó. súper entretenida. Daban ganas para seguir preguntando muchas más cosas, porque la verdad es que Interesante mundo del caballo. el tema da para mucho. Así que, bueno, yo quería darle las gracias a todos por su participación, a Dagoberto por contarnos su experiencia, por compartir con nosotros lo que él hace, sus conocimientos, a Jorge también darle las gracias por el tiempo, por su disponibilidad, por compartir sus conocimientos con todos, a Claudio, un gran apoyo aquí del equipo de Epilepsia y Juventud también, muchas gracias. No se vayan, Dagoberto y Claudio y Jorge, por allá. No se vayan todavía porque queremos conversar un poquito antes de terminar esta transmisión. Recordarles también a todas las personas que pueden volver a revisar esta entrevista después en las redes sociales. Recuerden seguirnos por las redes sociales, por YouTube, por Instagram, por Facebook. Búsquenos como Epilepsia y Juventud Chile. También seguir a las redes sociales de aquí de Jorge, que sería Cahuel Tuniche, en Facebook, en Instagram. Así que le damos las gracias a todos por asistir, a todos por las preguntas y nos estamos viendo el 26, si no me equivoco, Claudio. Tenemos el encuentro virtual. Sábado 26, sí. Da la información, da la Sábado info, 26, los invitamos a todos al día 26 a las 19 horas para el segundo encuentro virtual de jóvenes. Jóvenes como título solamente, porque pueden entrar con cualquier edad, así que no se preocupen, vayan nomás, es lo mejor que puede hacer. Y ahí vamos a tener una nueva charla mucho más entretenida con actividades lúdicas y todo lo demás. Yo solo me gustaría... Nada que decir. ¿Cómo? Por favor, Jorge. Me gustaría agradecer el tiempo, igual fue una hora y media y bien intenso. Sí. La idea es siempre la invitación a practicar, la invitación a hacer que este gremio crezca y todo en todo a los beneficios del Así que se lo agradezco, gracias por un buen trabajo y gracias por dar la invitación, Dago. Lo agradezco. Sí. Agradecidos también de que Dagoberto haya aceptado tu invitación para aportar aquí en todo esto. 1 hora 38 minutos llevamos, chiquillos, de mucha información muy contundente. Yo creo que esto da para volver a revisarlo, así que, bueno, como les decía, muchas gracias a todos. Recuerden revisar nuestras redes sociales para poder volver a ver esta entrevista. Si quieren, tienen más dudas, pueden escribirnos por Facebook, por Instagram, revisar las de Jorge, Cahuel Tuniche, Centro de Hipoterapia, Epilepsia y Juventud Chile. Así que muchas gracias. Nos vemos a la próxima, el 26. Así que nos vemos y que estén muy bien. Chao, muchas Saludos gracias. a todos.